son en cierto modo conocidos, el supuesto mentalista que no puede con el peso de su propio cuerpo, no puede ser. O sea, no puede ser que eso que estudió no le permita siquiera controlar su propio cuerpo. La profesora de yoga, me acuerdo, uno de los cursos más avanzados, más difíciles de lograr, y bueno, la profesora de yoga con respiraciones perfectas, con posturas perfectas, con aperturas perfectas de chakra, y el marido la engañaba con las compañeritas de curso y ella ni se enteraba. Eso no era de lo que yo había leído cuando leía de aquellas culturas de donde vienen estas enseñanzas. El perfecto chacrista, el que abre chakras, que sabe trabajar con toda su energía y no llega a fin de mes con la plata. No puede ser. No era eso. O sea, por muy bien que aprendieran y enseñaran, la vida se tenía que iluminar, se tenía que llenar de toques divinos. No era solo aprender a respirar, estar 10, 12 años para aprender a respirar y que tu vida no haya variado mucho, salvo que te sientes subjetivamente más centrado, más enfocado. Lo digo con respeto, está muy lindo, pero no eran para eso. O sea, si uno leyó los textos originales de esas culturas, la vida se transformaba en algo muy por encima de lo que habitualmente entendemos que es la vida humana. Ahí llegó la gran decepción. Eh, Todo esto era un mito, no servía para nada. Todos los que empezamos más o menos pasamos por ahí en algún momento. Esto, bueno, fue una mitología que perdí 14 años de mi vida, tanto tiempo de estudio. Ahora voy a estudiar en serio las cosas que son las reales, las de la realidad, las del hemisferio izquierdo, y dejémonos de embromar con todo eso. Fue nada más que una linda utopía que no funciona. Por supuesto que no es tan fácil cerrarle la puerta a lo divino. Siguen golpeando la puerta algunas casualidades, algunas señales, haciendo lo más corto posible un recorrido que no fue corto. Son 30 años de investigación. En suma, llegó el gran momento. Yo tenía que decidir, todo esto no sirve para nada y lo cierro, y me dedico a ser un psicólogo más entre tantos psicólogos. En Argentina eso es más o menos como uno de los destinos normales. Emprendo el gran riesgo. Y si de verdad existe aquello que yo leí en los textos originales, de que en toda cultura donde hubo saber original iniciático quedaron guardianes de la sabiduría, y me voy a tratar de encontrarlos, desde Argentina. Yo siempre digo, Argentina queda más lejos del mundo que el mundo de Argentina. Todo es más caro, todo es más lejos, los cambios nunca favorecen al peso de Argentina, los vuelos son más difíciles, hay que hacer vuelos retorcidos para llegar a los lugares. Joven psicólogo recién recibido, con una historia no fácil detrás, no tenía dinero, no tenía absolutamente posibilidades, pero tenía esos 14 años de estudio, de 50.000 cursos y 2 millones de horas acumuladas, que me habían permitido llegar a cierta hipótesis, por decirlo así, que es donde estaba en juego el puente. Yo había visto que la verdad que cuando uno empieza a estudiar todo aquello, hay algo en común, como si todos hubieran aprendido algunas cosas en común, pero trataron de enseñar, los hinduistas por una vía, los zen por otra vía, los taoístas por otra vía, la cábala por otra vía, el kybalión por otra vía, pero trataron de enseñar algunas cosas en común. Mi osadísima hipótesis inicial era: yo no puedo viajar por el mundo, no puedo ir a ningún lugar si no tengo algún tipo de ayuda de lo divino. Y si yo trato de aplicar algo de todo eso que vi, que es lo que está en común, pero que no es lo que me enseñaron cuando fui a los cursos, es lo que de mi investigación se decantaba como algunos principios que yo había visto en común, 4 principios. Empecé a darle la última oportunidad al gran sueño de mi vida, a que la magia y la vida se encuentren. Empecé a aplicar algunas de esas mínimas cosas. ¿Qué pasaba si yo aplicaba algún toque mínimo tratando de lograr algo, no por las vías que son las que normalmente se ponen en juego, sino usando eso? Y bueno, ocurrió. Empezaron a producirse extraños fenómenos de casualidades que, cuando yo quería hacer un viaje, se abrían las casualidades, me armaban el camino. Paralelamente yo empezaba a enseñar de lo que había aprendido a nivel intelectual, y la gente se interesaba en aprender eso mismo. Entonces surgían viajes de enseñanza, muchos de ellos en forma grupal, en muchos yo tenía que ir enseñando y en otros yo tenía que ir por mi cuenta en forma solitaria.
y empecé a dar con las personas sagradas en las diferentes culturas que me permitían poner a prueba lo que había aprendido. Esto es muy difícil, dar con esa gente. Yo me llevaba la filmadora a todos lados, filmaba todo y me permitían filmar, además, cosa más difícil aún. Y bueno, así transcurrí, cuando me di cuenta ya habían pasado más de 100 viajes. En el interín se empieza a generar un proyecto de hacer películas sobre mi enseñanza y bueno, yo quería mi gran examen final antes de, digamos, contarle al mundo que sí, que los pasos de la magia existen, que son los mismos en todas las culturas y que son tales. Mi viaje final fue finalmente propiciado por la misma magia. Después, si quieres, podemos hablarlo, porque más que nada me hiciste una pregunta y estoy haciendo una historia más que una respuesta. Se me ocurre una pregunta. Si culturas y civilizaciones tan distintas, dispares en el mundo y tan lejanas, se basan en los mismos principios, es que hay una fuente original que es la misma. Claro, exactamente. ¿Tienes una teoría de cuál es ese origen de esto? Afortunadamente no es una teoría. Afortunadamente yo lo llamaría teoría, estaría falseando a las cuestiones. Eso es lo que se llama la enseñanza original, también llamada la sabiduría blanca en algunas de las culturas, la religión original, y es lo que conecta con una misma enseñanza que es atemporal, acultural, y no quiero entrar en términos rimbombantes, pero también aplanetaria, no depende de algún planeta. Es una información del universo que va dándose en diferentes niveles del universo de acuerdo a quienes lo habitan. En nuestro universo, en nuestro planeta, no remite una teoría sino a un mito, a la Atlántida, como lugar originario de donde después de esto habla mucho y muy claramente Elena Petrova Blavatsky, cuenta toda la historia de cómo desemboca ese saber original en nuestro ciclo planetario a través de 7 razas madres, con 7 subrazas cada una de esas razas madres. Nosotros somos la 5ª subraza y está a punto de producirse el cambio a una 6ª subraza, que es lo mismo que después descubrí, me decían los yamanes en los diferentes viajes, es lo mismo que enseñan los yugas en la India, las eras en la India, bueno, los incas, los aztecas, los mayas, todos hablan de una misma cuestión. Ese saber original no remite a una teoría sino a un mito, a la Atlántida, y va pasando de plano en plano, de planeta en planeta, de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. Eso es el origen de todo lo que después llamamos religiones, que lamentablemente cuando se institucionalizan, en lugar de unirnos con ese saber original, nos separa. Y esto es parte de lo que advierte esa sabiduría original. Lo mismo que une, separa. Un puente puede unir 2 lugares o separar 2 lugares. Depende de si lo transitas y lo recorres. Las iglesias institucionalizadas terminaron separando del origen, o sea, nada más lejano de lo que enseñó Cristo que el cristianismo. Si hoy viniera Cristo a la tierra, ni se da por enterado de que ese que está ahí, supuestamente hablando en Vaticano, está hablando de lo que él enseñó. De hecho, el mismo Cristo decía, no se tiene que orar en conjunto, iglesia significa eclesiastes, conjunto, comunidad. Es una hipocresía esto de que los demás se junten a hacer oración, o sea, explícitamente. Y yo en uno de los textos cito directamente lo que me parece lo más concluyente. Directamente Cristo dice, nunca llaméis en la tierra a alguno Padre. ¿Cómo se hace llamar los curas? Padre. Me parece concluyente, más claro imposible. Es decir, están contradiciendo la palabra directa de Dios. Lo mismo de lo que para ellos es Dios. Lo mismo sucede en Buda, estaba en contra de las iglesias, muere Buda, encaja en el budismo y se hace una religión en nombre de Buda. Entonces, las religiones vienen de esa religión original. El problema está cuando se institucionalizan. Ahora, no hablamos de creencias, hablamos de una religión original que es para generar realidades. Y esto es lo que actualmente, el mejor nombre es el de magia, para llamar las cosas por su nombre, que ubica un saber original de 12.000 años atrás, tanto como, según las profecías, el saber que resurgirá después de este cambio de era para quien lo logre alcanzar. Y después de haber pasado por tantos talleres como pasaste y cursos, sí. Tú ahora te dedicas a dar talleres, a dar seminarios. ¿Qué hay de diferente tu enseñanza de todos aquellos cursos por los que tú pasaste? Que funciona. ¿Cuál es tu valor añadido que sí. no tienen los demás? Entiendo, que funciona, primero y principal, yo me encargué de que funcione. O sea, yo tengo que decir cuál es el valor añadido, funciona. Empecemos por ahí, no es una filosofía, no es una cosmología,